Bien, primero mencionarles que en sus ejercicios que tienen de trigonometría hay 3 correcciones que hacer en los problemas 1, 4 y 5, ¿sí? Esas correcciones justamente se dan porque los problemas, llegas a una contradicción en cada uno de los problemas, no sé si alguien los ha podido revisar. Entonces, por esa razón se decidió cambiar esas preguntas y eso es lo que me han mandado, ¿sí? Entonces, teniendo eso presente, y ya que todos estamos acá, vamos a comenzar con las preguntas. Primero hay que hacer un recordatorio quizá de unas cositas que me parecen importantes, que son, por ejemplo, las RTs de un ángulo doble, la fórmula de degradación del ángulo doble y la RT de un ángulo triple, ¿sí? En lo que se refiere al ángulo doble, básicamente las tres son importantes, ¿sí? Son bastante útiles, que seno del doble, coseno del doble, que es una diferencia de cuadrados, tangente del doble, que es 2 veces tan sobre 1 menos tan al cuadrado, y lo que es la fórmula de degradación, ¿no? Que también es muy importante relacionar los cuadrados de un ángulo con justamente el coseno del doble, y asimismo relacionar el coseno del doble con el cuadrado del coseno de un ángulo, ¿no? Luego de eso, también recordar lo que son las RTs de los ángulos triples, que en verdad tienen muchas versiones, pero las versiones que más se recomiendan son estas. ¿Por qué? Porque te deja ese seno del triple en algo bastante reducido a simplemente ser un seno de alfa, ¿no? O un seno cubo de alfa, que se podría simplificar por ahí o sería bastante útil. Algo similar surge también con el coseno del triple de alfa, ¿no? Que tiene más o menos el mismo esquema. Muy bien. Ya habiendo recordado eso, vamos a hacer uso aquí de un poco de álgebra de repente también. Nos dice, ¿no?, que tangente es la única solución real de esta ecuación cuadrática que tiene la forma x al cuadrado más ax más b igual a c, con las consideraciones de que a no es 0 y que b nunca es 1. Entonces me piden determinar b menos 1 multiplicado por la tangente del doble. ¿Qué significa que esta tangente de tita sea una única solución real? Eso lo que significa va a ser precisamente que vamos a tener acá esta ecuación cuadrática, ponemos así la ecuación cuadrática, que es x al cuadrado más a veces x más igual a 0, tiene dos soluciones, ¿verdad? Porque es una cuadrática, teorema fundamental del álgebra. Tiene dos soluciones, pero ¿cuáles son esas soluciones? Si ahí me dice que es única. Ah, bueno, si es única es porque se va a tener que repetir 2 veces, ¿no? O sea, una de sus soluciones va a ser tangente de tita y la otra solución también va a ser tangente de tita. Entonces, ¿qué teorema podemos utilizar nosotros para encontrar de repente la suma de estas soluciones que son iguales? O el producto de estas soluciones. Había algo conocido en el álgebra. ¿Cómo se llamaba? Menos a Cardano. sobre B. Cardano, ¿no? El teorema de Cardano, ¿no? El teorema de Cardano bastante útil cuando tienes una cuadrática y soluciones. En este caso tenemos la suma de las soluciones que nos daría menos b entre a, ¿no? Que es lo que usualmente recordamos. Pero en este caso sería menos a entre 1. Y también tenemos el producto de estas mismas, que sería igual a ¿quién? B. A igual a b, ¿verdad? Igual a b. Entonces ya tenemos valiosa información, ¿no? Primero tenemos que tangente o 2 veces tangente de tita es igual a menos a, y también tenemos por otro lado que tangente al cuadrado de tita es igual a b. Y eso nos es útil, ¿por qué? Porque tangente de 2 tita está relacionado, ¿no? Como decimos, tangente de 2 tita es precisamente 2 veces la tan de tita entre 1 menos tan al cuadrado de tita, entonces tengo todo, ¿no? Tengo todo para hacer el reemplazo necesario y está. Entonces, haciendo el reemplazo tendría tan de 2 tita igual a menos a entre 1 menos b. Pero eso también lo puedo escribir de otra forma. Si quiero lo puedo escribir como que tan de 2 tita va a ser igual a entre b menos 1. Y a mí me piden b menos 1 por tan. Entonces b menos 1 por tan lo voy a mandar a multiplicar. Sería simplemente a.
Y nuestra clave por ahí vendría a ser la letra A también, ¿no? Entonces ahí podemos comenzar con esa pregunta. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que puedan tomarle de repente la captura, ¿sí? Ese sería el primer ejercicio. No sé si igual tienen alguna pregunta acerca de cualquier ejercicio, pueden realizarla, ¿sí? Pregunta, sugerencia, cualquier cosa es bienvenida. Muy bien. Entonces ese sería el primer problema para este ejercicio. Ahora vamos a leer el chat, todo bien, listo. Entonces ahora vamos a la pregunta número 2. Bueno, en la pregunta número 2 sí no hay ningún factor problema en realidad, todo está correcto. Nos mencionan lo siguiente, ¿no? Raquel ha dividido su terreno en 10 parcelas cuadradas y la longitud del lado de cada parcela en metros está dada por 8K. O sea, imagínense que tienen varias parcelas, ¿no? Un montón de parcelas, pero a ti solamente te van a importar 2 nada más. A las finales esa es la pregunta, ¿no? Pero en realidad hay un montón de parcelas que puedes tener por ahí. Esto continuará. Pero cada parcela es cuadrada y cada lado que tiene estas parcelas son 8K. Eso es lo que tenemos. 8K, 8K, todo es 8K, ¿no? Ya. Luego me dice que K sale de resolver esto, de hacer el desarrollo de esta parte. De ahí sale K. Entonces luego me dice si Raquel ha establecido un precio de $625 por metro cuadrado, ¿cuánto dinero tendría por la venta de 2 parcelas? O sea, lo que en realidad a nosotros nos van a pedir calcular, nos piden calcular en realidad, es, aquí sería 8K al cuadrado, porque nos hablan de área, pero como quiero de 2 parcelas, lo voy a multiplicar por 2, y a todo esto lo voy a multiplicar por 625, que es el precio que cuesta cada metro cuadrado. Eso es lo que nos piden a nosotros. Primero hay que tener claro qué cosa nos están pidiendo, ¿no? Ya, pero eso es lo que nos están pidiendo, entonces vamos a poder ingresar acá el valor de K cuando lo tengamos. Por el momento sabemos que K es de la forma 1 menos seno de 2 de un ángulo de valor 2, coseno de un ángulo de valor 2, coseno de un ángulo de valor 4 y finalmente coseno de un ángulo de valor 8. Pero recordemos algo, ¿no? Recordemos que nosotros podemos decir que 2 veces seno del 2 multiplicado por el coseno de 2, ¿a qué es igual? Hay que recordar Seno un de 4 poco grados. esto. Seno de 4. Claro, seno de 4 grados, ¿no? Seno de 4 grados. Entonces, yo no tengo de repente el 2 ahí, pero de hecho que puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer varias cosas. Puedo comenzar a multiplicar por 2 a todo, es una forma. O si quiero, puedo ir dividiendo, ¿no? En este caso, puedo dejarlo así, ¿no? Seno de 2 por coseno de 2 igual a seno de 4 entre 2. Entonces, eso es lo que voy a escribir en vez de esta parte. Lo reescribo, ¿no? K sería de la forma 1 menos seno de 4 del ángulo 4 entre 2 multiplicado por el coseno del ángulo 4 y multiplicado por el coseno del ángulo 8. Ahora, de nuevo, tengo un producto de seno de 4 con coseno de 4. De nuevo, vuelvo a tener este producto. Entonces, ¿quién será ese seno de 4 por coseno de 4? De nuevo será, pues, en este caso, seno de 8 entre 2, ¿verdad? Seno de 8 entre 2. Bueno, entonces vamos a poner en vez de esa parte, nos quedaría 1 menos 1 medio. Acá tendríamos seno de 4 por coseno de 4, que es 1 medio multiplicado por seno de 8. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de 8 grados sexagesimales. Ahora, tengo seno de 8 y coseno de 8, la misma historia, ¿no? Pero a mí sí me conviene llegar a eso. ¿Por qué me conviene llegar a eso? Porque me va a salir un seno de 16, ¿no? Y nosotros conocemos un triángulo de 16. Es famoso para nosotros, entonces nos conviene. Entonces sería K igual a 1 menos 1 medio por 1 medio. Y en vez de esto, vamos a colocar aquí 1 medio por el seno de 16. Entonces K en realidad va a quedar de la forma 1 menos 1 octavo multiplicado por el seno de 16. ¿Pero cuánto es el seno de 16?
Si no lo recordamos, podemos hacer nuestro triángulo acá, ¿no? Un costadito, de modo que podamos recordar un poco eso a detalle. Tenemos acá el 16 y el 74, ¿no? ¿Qué se le oponía al 76? ¿Alguien lo recuerda? 24K. Claro, sería 7K, por ahí lo dijeron 24K y 25K, ¿verdad? Entonces, si yo quiero el seno de 16, en realidad puedo conseguir cualquier RT gracias a eso de ahí, cualquier RT que tenga que ver con 16 o con el ángulo 74. Entonces, si quiero seno de 16, este sería 7 sobre 25, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. En conclusión, K sería de la forma 1 menos 1/8 multiplicado por 7 sobre 25. Ahora ya tenemos eso, pero yo no quiero K. Yo desde el inicio supe que lo que quería en realidad era 8K, no K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A todo le multiplico por 8, pues antes de operar, ¿no? ¿Para qué me voy a malgastar operando? Si le multiplicamos por 8, aquí nos quedaría 8, el 8 con el 8 se va a ir, 7 sobre 25. Pero ¿cuánto es 25 por 8? Es 200, ¿no? Menos 7 es 193 entre 25. Ese es 8K. 8K es 193 entre 25. Ahora nomás me falta elevarlo al cuadrado, multiplicarle por 2 y al final multiplicarle por 625. Entonces voy a lo que piden. Que es obtener la multiplicación de 2 por este 193 entre 25 elevado al cuadrado y todo esto multiplicado por 625. Pero curiosamente, esto se va a reducir a tener 2 por 193 elevado al cuadrado entre 625 por 625, ¿no? Se irían los 625 y ya me evité toda una operación. Y entonces, ¿qué valor me va a quedar esto de acá? A ver si me ayudan con el valor que quedaría eso de ahí. Que es 2 por 193 al cuadrado. ¿Cuál sería nuestra clave? Entonces, la A, la B, la C, la D, la E. ¿Cuál sería nuestra clave en ese caso? La C. La C, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Listo, entonces la C. Por acá llegamos a la C, que sería $74,498. ¿Sí? Bonita la pregunta, interesante porque así suele aparecer, ¿no? O sea, como que te dan un valor, ese valor lo hallas utilizando las propiedades fundamentales, ángulo doble, triple, lo que conozcas, o lo que te sirva, mejor dicho. Una vez que haces eso, obtienes el valor de K. Muchas veces te queda en función de algún triángulo rectángulo conocido, como en este caso es del 16. Bueno, a partir de ello lo que surge es tratar de hallar lo que te piden, pero de manera que no operes mucho, ¿no? En este caso nos convenía multiplicar por 8 de frente, porque el 625 se iba a anular, y operamos un poco, o menos mejor, ¿no? Operamos menos de lo que teníamos que hacer de repente. Entonces solamente nos hablaban de 10 parcelas, que era un total, pero solamente para nosotros nuestro interés eran 2 de ellas, nada más, no las 10 parcelas, ¿no? Entonces, ahí sí pueden tomarle la captura también, no hay problema. A ver, voy a hacerlo lo más chico que se pueda. Ya está. Ahí pueden tomarle la captura completa al ejercicio con la clave la C. Muy bien. Listo. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 me dice, el pH de una reacción química en condiciones normales está dado por la siguiente expresión, que es M igual a la tangente de 148 grados más tangente de 328 grados. Si se considera tan de 58 igual a 8/5, hay el valor de 4m. Bueno, en este caso, m es de la forma tangente, me dice, de 148 sumado, para que no se confunda con el otro, sumado con la tangente de 328. Pero yo quisiera hacer que aparezca esto, ¿no? Mi dato, porque mi dato es que tan de 58 sea 8/5. Entonces yo quisiera hacer que aparezca eso de ahí. Pero hay algo que se llama reducción al primer cuadrante, ¿no? O en todo caso reducción a otro cuadrante. Y nosotros podemos escribir, por ejemplo,
A ese tan de 148 lo podemos escribir como tan de... Hay dos formas, ¿no? Vamos a ir con una de ellas, que es 90 más 58, que no alteren absolutamente nada. Y a la otra tangente lo podemos escribir como tan de 270 más 58, ¿no? Nadie quita eso que podamos hacer y no estamos afectando en nada, en realidad. Muy bien, una vez que tenemos eso de ahí, ¿qué más podemos decir? Bueno, ¿qué pasaba cuando teníamos a un 90 por aquí? ¿Cambiaba o no cambiaba la RT? Sí cambiaba, ¿verdad? Cuando tenemos 90 o 270, la RT cambia. Es decir, si está en tangente, va a cambiar a cotangente. Va a cambiar a cotangente. Entonces, nosotros miramos nuestros cuadrantales y vemos que tenemos un 90 más 58. O sea, eso más o menos se encuentra ubicado en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, M te va a quedar igual, que cambia a cotangente. Y bueno, el negativo, porque está en el segundo cuadrante, de 58. Más. Y ahora vamos a ver qué pasa al otro lado. Tenemos una tangente de 270 más 58, o sea, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es la tangente? ¿Negativa o positiva? Negativa. También es negativa. Negativa. También es negativa. Es negativa. Entonces vamos a tener menos cota de 58. Y bueno, eso sería decir que M es el absoluto de menos 2 veces cota de 58, pero el absoluto lo que hace es desaparecerte el menos, ¿no? Por definición. Entonces esto sería 2 veces cota de 58. Ahora, nosotros tenemos que tan de 58 es de la forma 8 quintos. La pregunta es, cota de 58, ¿quién será entonces? 5 octavos, ¿verdad? Es voltear a la RT nada más. Y si simplificamos por ahí, eso nos sale 5 cuartos. Entonces, M es 5 cuartos, pero a nosotros nos piden calcular 4 veces M. Piden 4 veces M. Y 4 veces M sería multiplicar 4 por 5 sobre 4, o sea, 5, por tanto, la clave la A. ¿Sí? Y ya lo redujimos. Ahora, puede hacerse de este modo, como también pudimos haber hecho que ese tangente de 148 sea una tangente de, por ejemplo, 180 menos 32, ¿no? Vamos a hacerlo de la otra forma. A ver, tomen la captura de esto y lo vamos a realizar de la otra forma también. Para ver que sale exactamente lo mismo, ¿no? Porque de repente algunos se pregunten, pero ¿por qué no podemos ponerle 180 menos algo, ¿no? Que también se podría utilizar. Y lo benéfico de este 180 sería pues que no tendrías que hacer ningún cambio, ¿no? A ver, me dicen en el momento que ya está. Vamos a hacerlo entonces. Ahora pensando otra forma. Es decir, ahora vamos a convertir de esta manera. M ahora sería igual a la tangente de 180 menos 32 aumentado. Por ejemplo, este también pudo haber sido un 360 menos 32. ¿Por qué no ponerlo de esa forma, no? Ahora, de nuevo vamos con los cuadrantales, pero tenemos un 180 que está por aquí, un 90 que está por aquí, un 270 que está por aquí, un 360 que está por acá, ¿no? 180 menos 32 nos encontramos en el segundo cuadrante la tangente negativa, pero quedaría menos tangente de 32, más, ¿no? Así nos viene quedando, M igual y por aquí. Ahora, tangente de 360 menos 32, cuarto cuadrante, también es negativo, pero nos quedaría tangente de 32. Pero hay una propiedad, ¿no? La propiedad nos dice que ese tangente de 32 yo lo puedo ver como cotangente de 58, que es su complementario. Acá también como cotangente de 58. Y llego a lo mismo, ¿no? Llego a lo mismo porque M va a ser 2 veces cotangente de 58 y eso es equivalente a 2 veces 5 sobre 8, o sea, eso es equivalente a 5 cuartos y como te piden 4M, entonces sería igual a 5 y la clave también es la A, ¿no? Pudimos haber ido por ese lado. Ahí evitábamos hacer el cambio porque como es 180 el que estamos usando y en este caso 360, no hay cambio de RT, ¿no? La RT se mantiene, pero el detalle es que se mantiene con otro ángulo. Pero yo puedo
relacionar esos dos ángulos porque ambos me suman 90 grados, ¿no? Puedo relacionar el ángulo 32 con el ángulo 58. Así que cualquiera de las dos maneras es correcta, ¿sí? Y las maneras que hay. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 4. En la pregunta número 4, que también, como les mencioné, se tuvieron que cambiar y al parecer no les llegaron a alcanzar ese material. Se tuvieron que cambiar porque en las otras habían contradicciones, como por ejemplo en la pregunta 4 que aparecía ahí en su libro, aparecía dos valores distintos para tangente, ¿no? Tipo que uno era 80 entre 81, el otro era 4 entre 80 y eso no podía darse, ¿no? Entonces por ese detalle se hizo ese cambio, como mencioné al principio. Muy bien, ahora el problema 4, que es el que hemos cambiado, nos dice: Alfredo, Bernardo y Carlos se ubican dentro de un parque en los puntos A, B, C y D. O sea, estos son los puntos, este de aquí y este de aquí. Luego me dice, como se muestra en la figura, en ese momento parten los tres al encuentro de su padre, ubicado en el punto P, que es este que está aquí, recorriendo las distancias mínimas. Si la secante de 2 θ es 1,4, Alfredo recorrió 6 metros, ¿cuántos metros recorrió Carlos? Bueno, a este le vamos a llamar 6, ya hice la gráfica aquí. A este pedacito le llamamos 6, porque eso es lo que nos dan de dato. Este es lo que yo quiero, así que le voy a llamar A. Y a este otro pedacito, por el triángulo que tenemos acá, si a θ se le opone A, al adyacente se le opone A cota de θ. ¿Sí? A cota de θ. Bueno, recuerden que si hubiéramos tenido la hipotenusa, a este se le hubiera llamado a seno de θ y a coseno de θ, ¿no? No, lo que tenemos de información nosotros es el opuesto. Entonces, si queremos el adyacente es a cota de θ. Bueno, una vez que tenemos todo eso, entonces nosotros podemos trabajar con dos triángulos. Uno que es el triángulo grande, que es el que aparece por aquí, así, de esta forma. Y otro que es el triángulo que es un más chiquito, que es algo delgado. Donde acá aparece, por ejemplo, 2 veces θ, y por acá aparece θ y un 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, por acá voy a tener A más 6 o 6 más A, y por acá voy a tener A cota de θ en el grande, y en el chiquito voy a tener A y A cota de θ, ¿no? Entonces, puedo ver qué pasa con la tangente de θ, por ejemplo. Bueno, la tangente de θ será igual, si lo queremos ver así, a A entre A cota de θ, ¿verdad? Bueno, que es obvio, ¿no? Y en este caso tendríamos que tangente de 2θ va a ser igual a A cota de θ entre A más 6, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con ellos para desaparecer a la cota de θ? Porque no tengo la menor idea de quién sea θ, ¿no? Entonces, como que no me conviene. Quisiera desaparecerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si quiero desaparecerlo, entonces la medida que vamos a tomar es la siguiente. Vamos a multiplicarlos. Si nosotros lo multiplicamos, a lo mejor y desaparece, ¿no? Tan de 2θ por tan de θ va a desaparecer al multiplicar porque se van a ir los a cota de θ y me va a quedar A entre A más 6. Ya, pero ese tan de 2θ tiene una forma de expresarse, ¿no? Que es 2 veces tan de θ dividido entre 1 menos tan al cuadrado de θ, y todo esto multiplicado por tan de θ, y esto se supone que es igual a A entre A más 6. Eso es lo primero que tenemos acá. Ya está. Entonces, de nuevo, arriba nos va a quedar tangente al cuadrado de θ, y abajo nos va a quedar 1 menos tan al cuadrado de θ. Ya, pero ese tan al cuadrado de θ lo podemos escribir nosotros como un seno entre coseno, ¿no? Cada uno al cuadrado, obviamente. Entonces, arriba nos va a quedar 2 veces seno al cuadrado de θ, y abajo nos va a quedar coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ, ¿no? Porque los cosenos al cuadrado se irían a las finales. Se va a ir a uno arriba y uno abajo. Entonces, una vez que tenemos eso, 2 veces seno al cuadrado de θ lo puedo escribir en función del coseno del doble. ¿Cómo? No sé si alguien recuerda cómo era 2 veces seno al cuadrado de θ, que era el ángulo de degradación. ¿Eso era equivalente a qué? Eso era equivalente a poner 1 menos coseno del doble. ¿Estamos de acuerdo? 1 menos coseno del doble. Eso fue lo que mencioné acá en esta parte al principio.
dije, ¿no? Que 2 veces coseno al cuadrado era 1 más coseno del doble y 2 veces seno al cuadrado era 1 menos coseno del doble. Eso es lo que estamos utilizando en ese ejercicio, ¿no? Entonces sería 1 menos coseno del doble. Nos quedaría 1 menos coseno del doble. Y el de abajo también es conocido. ¿Quién es el de abajo? ¿Quién es esa diferencia? Esa diferencia también es conocida. ¿Quién es la diferencia? Coseno de 2 teta. Coseno de 2 tita, ¿no? Entonces, en realidad, ese coseno de 2 tita, como es un denominador que para ambos, tanto para uno como para coseno de 2 tita, podríamos tenerlo por separado, porque yo quiero usar esto que todavía no he utilizado, ¿no? El hecho de que secante del doble es 1,4. Entonces, a nosotros nos va a quedar tipo que 1 entre coseno, que viene a ser la secante de tita, o de 2 tita, menos coseno de 2 tita entre coseno de 2 tita, que es 1, igual a entre a más 6. Pero por dato del problema, este que está por aquí es 1,4. Menos 1 debería darme a entre a más 6. Entonces lo que espero es que de ahí automáticamente salga a, ¿verdad? Porque acá me va a salir 0,4, que es 4 décimos, que en realidad es 2 quintos, que va a ser igual a un a entre a más 6, ¿no? Eso significa que entonces voy a tener, a ver, acá sería 2 veces a más 12 igual a 5 veces a. A tendría que ser 4, ¿verdad? A tendría que ser 4. Y eso es lo que nos pedían. ¿Cuál era la distancia para llegar desde esta persona C, que es Carlos, hasta el padre, que es A, o que en realidad es 4, ¿no? Entonces, repitiendo el proceso, nosotros tenemos por dato secante del doble. Quisiéramos llevar entonces todo a secante del doble, pero secante del doble me suena a saber qué pasa con el coseno del doble, ¿no? Eso es lo que básicamente necesitaría, saber qué pasa con el coseno del doble. Pero el detalle acá es el siguiente, que yo tengo tangente de repente, ¿no? Pero puedo llegar a eso. ¿Por qué? Porque yo tengo tangente del doble y también tengo tangente de tita. Si yo los multiplico, me queda eliminado esta parte, que es mejor para mí. Ahora, una vez que los he multiplicado, yo sé que tangente es seno sobre coseno, así que puedo utilizar ese hecho para que me quede de esta manera. Ahora, una vez que llega acá, yo tengo cuadrados, y si tengo cuadrados y diferencia de cuadrados, yo puedo llevarlo a coseno del doble, que es algo que yo esperaba desde el principio, ¿no? Entonces, en vez de colocar 2 veces seno cuadrado de tita, voy a colocar 1 menos coseno del doble, y en vez de colocar la parte del denominador, coloco coseno del doble. Cosa que ya hice aparecer la secante, y por tanto A toma el valor de 4, ¿sí? Voy a hacerlo más pequeño para que puedan tomarle la captura completa al problema. Ahí está. Muy bien. Listo, entonces ese era el ejercicio y la clave sería en este caso la D. Muy bien. Y recordar algo importante, ¿no? De que si nosotros tenemos que a un ángulo se le pone cierto valor, entonces al adyacente se le pone la cota, ¿no? Igual si tenemos a un 90 grados o una hipotenusa que se le pone un valor, lo que está mirando a tita se va a llamar eso que está ahí multiplicado por el seno de tita, y lo que no mira, eso que está ahí por el coseno de tita. Esas relaciones que encontramos, ¿verdad? Que hay en los triángulos rectángulos. Bastante importantes esas ideas. Bueno, ya pasamos esta parte, ahora vamos a ir a el problema número 5, que también, como les dije, era el parte del cambio. De ahí ya no hay mucho que cambiar, la verdad, tampoco. Entonces, en esta parte que nos mandan es calcular o mejor dicho, el área, ¿sí? El área primero de un terreno de forma rectangular, que tiene cierta medición de ancho y cierta medición de largo, ¿no? Ahora el tema está en que primero vamos a calcular uno de ellos, vamos a llamarle a este que tome un valor de A, ¿no? Vamos a decir que este sea de un valor A igual a esta forma. Entonces, si tenemos A igual a esta forma, A sería, tengo tan de la suma, ese tan de la suma, ese tan de 45 más tita, en realidad lo puedo escribir como un tan de 45 aumentado en un tan de tita, no sé si recuerdan esta parte, entre 1 menos el producto de las tan, ¿verdad? Pero resulta que la tangente de 45 es 1, y eso hace que en realidad arriba me quede 1 más tan de tita entre 1 menos tan de tita, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Lo mismo voy a hacer para tan de 45 menos tita, solamente que ahora ya voy a tener que ponerle un negativo ahí, ¿no? Ese es el único detalle. Entonces vamos a reescribirlo como sigue. Vamos a poner acá 1 sobre tan de 2 tita
multiplicado por, aquí quedaría 1 más tan de tita, entre 1 menos tan de tita, restado con, y por otra parte, si quiero hacer del negativo, del menos tita, esto va a ser simplemente la diferencia, ¿no? Tan de 45 menos tan de tita, entre 1 menos el producto de tan de 45 por tan de tita, ¿no? Eso significa que voy a tener acá entonces 1 menos tan de tita, y en la parte del denominador voy a tener 1, acá es más, perdón, 1 más tan de tita, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. ¿Podemos cruzar? Sí podemos cruzar. Al cruzar vamos a tener binomio en ambas partes, ¿no? Sería 1 más tan al cuadrado, más tan de tita todo al cuadrado, restado con 1 menos tan de tita todo al cuadrado, dividido entre una diferencia de cuadrados que sería 1 menos tan al cuadrado de tita. Bueno, y sabemos en realidad que es esto entre, vamos a ponerlo así, a igual a esta parte entre tan de 2 tita, aquí, y vamos a reescribirlo abajo también a la, como si fuera esto entre esta parte y un entre más tan de 2 tita, pero tan de 2 tita es 2 tan de tita, entre 1 menos tan al cuadrado de tita, ¿no? Entonces en este caso, este va más abajo, de esa forma, ¿no? Si hacemos medios extremos, estos se van a eliminar. Y arriba nos quedaría A igual. Tenemos leyendre, ¿no? En leyendre, ¿qué nos decía? Si tenemos A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado, eso a qué era igual. Por identidad de leyendre. Así como les comentaba lo de los ejercicios, en el caso del ejercicio 1, 4 y 5 hemos puesto el cambio, mejor dicho me han mandado el cambio, porque en los ejercicios que tienen en su PDF, me imagino que es PDF, no hay bastantes contradicciones, hay errores, es que le mandaron una versión antigua y no hubo esa corrección, me parece, ¿no? Por eso en el 1, 4 y 5 hay esos cambios. Ya está. Entonces acá nos quedaría 4 veces la multiplicación de 1 por tan de tita, ¿no? Que sería en realidad 4 tan de tita, dividido entre 2 tan de tita. Y esto sería igual a 2. Entonces ya he conseguido el ancho. Ahora, nos falta conseguir aún el largo, que es de esta forma, ¿no? Entonces vamos a conseguir el largo por acá. Para conseguir el largo, necesitamos esta parte. Lo ponemos por aquí, que es precisamente 10 multiplicado por 1 sobre seno de 10 menos raíz de 3 sobre coseno de 10. Y a esto vamos a llamarle largo, ¿sí? Entonces, para calcular este largo, esto sería, puedo multiplicar por 2 acá y sería 20, y a lo demás lo voy a dividir entre 2, tipo que me va a quedar un medio, abajo seno de 10, y por acá me va a quedar raíz de 3 medios y coseno de 10. Pero yo sé que un medio es seno de quién. Un medio seno de qué ángulo. De 30. Claro, es seno de 30, ¿no? Entonces tengo seno de 30 entre seno de 10 menos, ahora de repente eso también es seno de 60, pero quizá me conviene escribirlo más como coseno de 30, ¿no? Para tener sencos, ¿no? Entonces una vez que yo hago esto, ya tengo los famosos sencos. L sería entonces 20 multiplicado por, acá sería sen de 30 multiplicado por cos de 10 menos cos o menos sen de 10 multiplicado por cos de 30, y todo esto dividido entre seno de 10 por coseno de 10. Cosa que todo lo voy a dejar en función de un solo ángulo, porque arriba este sencos menos sencos es conocido, ¿no? Es un seno de la diferencia, no sé si lo recuerdan. El sencos menos sencos es un seno de la diferencia, entonces L sería 20 multiplicado por el seno de la diferencia de 30 menos 10, y todo esto dividido entre, parece que fuera doble, pero para que sea doble voy a añadirle un 2 aquí y obviamente un 2 acá. Entonces acá me va a quedar ya no 20, sino 40. Y en la parte de abajo me quedaría seno del doble, ¿no? Que en este caso el doble de 10 sería 20.
Entonces estamos dándonos cuenta que en la parte de arriba y en la parte numerador y denominador se van a anular. Entonces lo que me va a quedar es simplemente llegar a que este L es 40. Y ya tengo largo y ancho, entonces ya tengo pues el área, ¿no? El área estaría dada entonces por la multiplicación de ambos, que sería 80. Pero yo quiero el precio. El precio del terreno me dice que es 80 metros cuadrados multiplicado por el precio de cada metro cuadrado, que es 1000 soles. Entonces nuestra clave sería la A, 80.000. ¿Sí? Entonces habíamos usado algunas cosas como los compuestos, ¿no? Resta o sumas, cuando tenemos sumas de ángulos, restas de ángulos, en lo que son los senos y todo ello, senos, cosenos, tangentes, ¿no? Entonces hemos podido aplicar esa parte. Muy bien, entonces la clave ahí sería la A, lo pueden Una pregunta, profesora. Sí, te escucho. ¿Por qué al inicio en 1 sobre seno de 10 a 1 lo puso 1 sobre 2 y a raíz de 3 sobre 2? ¿Cómo lo hizo? Lo que pasa que... Ok, claro. Lo que pasa es que acá multipliqué un 2, no sé si escucharon que lo mencioné, multipliqué un 2 y dividimos un 2, ¿no? O sea, esta parte. A ver, vamos a escribirlo por acá. Tú tenías 10 acá multiplicado por 1 entre seno de 10 menos raíz de 3 sobre coseno de 10. Lo que pasa es que la mira en este problema es como que llegar a lo mismo arriba y lo mismo abajo, ¿no? Pero tú te das cuenta que si tú multiplicas en aspa abajo parece que tuvieras un seno de 20. Pero arriba, ¿cómo obtienes ese seno de 20? Bueno, lo único que se me ocurre es restando 30 y 10, ¿no? Pero preciso, ese 1, ese raíz de 3 me suenan al triángulo de 30. Entonces, yo quisiera un medio y quisiera un raíz de 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, este 10 lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre 2, que no afecta a nadie, ¿no? A nadie hacemos ninguna molestia haciendo eso. Entonces, una vez que tenemos esa parte, dejo el 20 y este un medio lo ingreso, ¿no? Como lo ingreso, ese un medio va a multiplicar a todo. Un medio por 1 sigue siendo un medio. Y un medio por raíz de 3 sigue siendo raíz de 3 medios. Y es por eso que lo dejamos así. Y ahora, bueno, pues el 1 medio es seno de 30, el raíz de 3 medios es coseno de 10, ¿no? O también pueden decirme que es seno de 60, pero en realidad yo quería que se forme pues esta diferencia, ¿no? Por eso que puse coseno de 30. No sé si quedó más claro. La idea Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Ok. Sí, solo que si el 2 ingresa, ¿no debería dividir a la resta primero? O sea, primero se resta y luego se divide. Dividir a la resta, ¿te refieres a que lo ponga acá? No, primero se haría la resta de fracciones y luego se multiplicaría por 2 la parte de abajo. Para... ya, o sea, tú quieres primero hacer... Lo que pasa es que cuando tú tienes, por ejemplo, un medio y tienes acá cualquier valor, digamos que tienes 1 entre A y más B, digamos que tienes, o menos para seguir la secuencia, ¿no? Menos vamos a poner. Cuando tú tienes esto, el un medio puede ingresar normal, sin que hayas restado, puede ingresar normal. Sería 1 sobre 2A y acá sería B sobre 2. Normal puede ingresar, no hay problema. Pero eso sí, tienes que hacer que afecte a ambos, ¿no? Ahora, si haces que afecte a uno y al otro no, eso sí está mal. Pero si haces que afecte a ambos, no hay ningún problema. Es la ley distributiva, ¿no? Nada más. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, si tú deseas, también puedes primero operar, no hay problema, puedes operar adentro y al final lo multiplicas en un medio, tampoco está mal. No está mal. Sino que yo lo hice así, o sea, antes de operar adentro, para que precisamente se vea por separado quiénes son, ¿no? Esos dos, ¿no? Pero a la final, si es que lo restas primero y luego ingresas en un medio, tampoco hay problema. De ninguna de las maneras. Es correcto ambas formas, ¿no? Eso es lo que... Espero haya quedado claro, no sé si me mencionas si igual sigue ahí alguna duda. ¿Sí? Gracias. Ok, listo. Muy bien, entonces ahí pueden tomarle foto a ese para seguir con el ejercicio 6. Ok, listo. Entonces vamos con el ejercicio 6. En el 6 me dice, calcule la temperatura promedio en grados centígrados del día de hoy de cierta ciudad cuyo valor es numéricamente igual al valor de la función f definida por fx. Entonces, aquí nuestro primer detalle es, queremos el valor máximo, vamos a ponerle así, ¿sí? Como les digo, les han mandado una versión anterior,
Bueno, como el profe no ha podido entrar, me dieron recién la versión también. Fx es de la forma seno de 3x aumentado en 2 veces seno de 2x entre seno de x. Bueno, lo que queremos en realidad, lo que se refiere, ahora van a ver, esta es la función definida, esta es la función que tengo. Ahora, lo que necesito para esta función es precisamente pasar todo a una sola cosa, ¿no? Nosotros habíamos mencionado acerca del seno del triple, que se podía escribir como 3 seno menos 4 seno al cubo. 3 seno menos 4 seno al cubo, eso es lo que vamos a colocar acá. Sería entonces 3 veces seno de x menos 4 veces seno al cubo de x, y a esto le vamos a aumentar el seno del doble, que sería en realidad 2 veces seno por coseno. Todo lo estamos dejando a una sola, ¿no? A una sola cosa, para que no me aparezca triple, doble, sino todo lo que hiciera en una sola variable, ¿no? Nada más, ¿no? O todo es x, o todo es 2x, o todo es 3x. Usualmente es así, ¿no? No queremos tener muchas molestias. Entonces, fx en realidad quedaría como 3 seno de x entre seno de x. Vamos a hacer la división con cada uno de ellos. Menos 4 veces seno al cubo de x entre seno de x, más 4 veces seno de x por coseno de x entre seno de x. Bueno, lo que va a pasar es que se van a ir anulando, ¿no? Entonces fx en realidad me va a quedar 3, restado con 4 veces seno al cuadrado de x, y esto aumentado con 4 veces coseno de x. Entonces lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, para tener una cuadrática y que todo tenga pues la misma versión. Entonces vamos a escribir a este 3, lo podemos escribir como un 4 menos 1, por ejemplo, o 1, o un menos 1 más 4. Lo podemos escribir así. ¿Para qué? Para yo poder factorizar esto. Si ahí nosotros nos damos cuenta, podemos hacer una factorización, ¿no? F de x entonces sería de la forma menos 1 más 4. Acá tendríamos 1 menos seno de x, o seno al cuadrado de x, más 4 veces coseno de x. Pero este de acá toma un valor, ¿no? ¿Quién es este de aquí? Es coseno al cuadrado, ¿verdad? Por la circunferencia que conocíamos que se cumplía, ¿no? La identidad trigonométrica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, en realidad, podemos ver a este 1 menos seno cuadrado como coseno cuadrado. Entonces, fx sería menos 1 más 4 multiplicado por el coseno cuadrado de x aumentado en 4 coseno de x. Entonces, cuando nosotros teníamos una función y queríamos pues que alcance su valor máximo, una función cuadrática o una ecuación cuadrática cualquiera, ¿qué es lo que hacíamos? En álgebra, ¿no? ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, cuando les preguntan acerca de la altura máxima, ¿no? ¿Cómo la obtienen? Había algo en particular. Tú tenías una función hx y podías obtener una altura máxima, por ejemplo. O una función cualquiera y podías obtener una altura máxima. ¿Cómo obtenías ese valor máximo para fx? Menos b entre 2a. Menos b entre 2a, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos, el menos b entre 2a. Ya, pero ¿eso a qué sería igual? Eso significaría que en realidad coseno de x debe ser igual a menos b entre 2a, pero para ti el menos b es menos 4, sería menos 4 entre 2a, que sería 2 por 4. O sea que el coseno de x nos tendría que dar menos un medio. Ya, pero ¿eso para qué valor de x es cierto? ¿Para qué valor de x el coseno de x es menos un medio? Estamos considerando a x como un valor pequeño, ¿no? Por eso es que le llaman acá mínimo, o sea, lo que quieren es el mínimo valor para ese x en realidad, más no para la función, ¿sí? Por eso es que la forma de redactarlo aquí debería ser especificando ese detalle, ¿no? Pero ahora lo estoy mencionando. El hecho es que necesitamos saber quién es ese x. ¿Para qué valor de x se cumple que coseno de x es menos un medio? Muy bien, por ahí el que lo hizo, ya hicieron por ahí las 6, perfecto.
X tendría que ser 120, ¿no? En primera instancia. Claro que de ahí repetitivamente, como es periódico, va a poder tomar otros valores de repente, pero es 120 ahora. Ahora es 120 y en ese sentido yo puedo reemplazar en este fx. Este fx entonces sería igual a seno de 360 aumentado en 2 veces seno de 240 y todo esto dividido entre seno de 120. Ahora la pregunta es ¿cuánto es seno de 360? O seno de 0, que es lo mismo. Es 0, ¿verdad? Este es 0. Seno de 360 es 0. Seno de 240 es seno de 270 menos 30, que es lo mismo que coseno de 30. Y coseno de 30 es raíz de 3 medios. Y en este de aquí, el cuadrante, en el tercer cuadrante el seno es negativo, entonces sería menos raíz de 3 medios. Y para el seno de 120, el seno de 120 era menos 1 medio, ¿no? Entonces ya podemos encontrar nuestro valor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos debería salir en todo caso? A ver, acá tenemos 120 para X, 360, 240 y 120 abajo también, ¿no? Ya, ¿cómo haríamos en ese caso? Hasta ahora hemos obtenido el menos 1 medio. Ahora quiero reemplazar ese valor que he obtenido de X para que me salga aquí la respuesta, ¿no? Así. Más 2 veces seno de 240 entre seno de 120. Y así reemplazamos, ¿cuánto nos saldría por ahí? Acá nos saldría, a ver, acá era menos raíz de 3 medios, ¿no? A ver, ¿qué habíamos puesto? Acá era 0. Pero aquí es raíz de 3 medios también, ¿no? Ya está. A raíz de 3 medios, claro. Entonces lo que podemos hacer acá es medios extremos, nos quedaría algo así, ¿no? Sería menos raíz de 3 entre raíz de 3 medios, ¿no? Se va a eliminar y entonces esto nos da menos 2 por 1, que es menos 2, pero como todo es en grados centígrados, también grados centígrados, ¿no? Y nuestra clave sería la acá es seno, pensé que era coseno. Seno de 120 a raíz de 3 medios. Y ya está. Entonces eso es lo que nos quedaría, ¿no? O sea, hemos hecho el reemplazo del valor de x, que es 120, y hemos obtenido pues lo que es la función para este caso, ¿no? Para este caso. Entonces ese sería el cambio que tendríamos que darle. La clave de la 6 sería la A, como por ahí menciona. Bueno, voy a hacerlo más pequeño para que puedan tomar captura. Listo. Vamos entonces con la pregunta número 7. Bueno, en la pregunta número 7 aparece una rueda que va a girar sobre toda esta línea, sobre toda esta curvita. Si al ir de C a D da 4 vueltas, hay el valor del ángulo alfa. Bueno, pues si da 4 vueltas, cada vuelta en radianes tiene una equivalencia, ¿no? Dar 4 vueltas significa en realidad 4 por cada vuelta. Pero ¿cuánto vale una vuelta en radianes? 2pi. 2pi, ¿no? Entonces tendríamos 8 veces pi. O sea, en realidad todo ese sector va a quedar de esta forma, ¿no? Podemos ponerlo por acá también. Juntamos por acá. A ver, juntamos por acá. Quedamos por acá. Nos quedaría 8 veces pi, que es lo que ha recorrido de aquí a aquí. Es su longitud de arco. Tenemos un ángulo que ya está en radianes, o sea, no hay que hacer ninguna conversión. Y además un radio de 14. Eso es lo que nos dan, porque lo es un centro. Entonces la definición de radio es cualquier punto que va, o mejor dicho, que va desde el centro hasta cualquier punto de la semicircunferencia, longitud o arco o circunferencia completa, es un radio.
Entonces ese 14 va a seguir continuando. Y en conclusión nos va a quedar de esta forma, donde podemos aplicar lo que es precisamente el famoso LOR, ¿no? O en todo caso que la longitud de arco sea el ángulo multiplicado por el radio. Hice una pregunta. Sí, ¿No sería 15? 15. ¿El radio? Ajá, porque no es lo que recorre el centro de la circunferencia. A ver, me dice acá. Hay el valor de alfa, muestra una rueda sobre una superficie circular. Ah, ya, por este 1, ¿verdad? Ajá. Ah, ya, sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón, debería ser 15, gracias. Ajá, porque, a ver, pero te pide, se muestra la rueda sobre una superficie circular. Si de ir a C da 4 vueltas, hay el valor del ángulo alfa. Ya, pero el valor que recorre esto de aquí es solamente 8pi. Eso es todo lo que recorre. 8pi nada más es lo que recorre. O sea, lo único que estamos viendo aquí en esta parte es el recorrido que da este de acá. Ese es el recorrido. El recorrido es 8pi. Ahora, el radio, para nuestro caso, si le ponemos 15, sería considerar desde acá. Pero si le consideramos 14, estaríamos garantizando que en la parte de la circunferencia coincide con el centro. Claro, sí, justamente estaríamos yendo, o sea, estaríamos diciendo que este está sobre, ¿no? Está algo así, Como que está dentro. Ajá. algo así, ¿no? Y no necesariamente pasa, bueno, gráficamente al menos no está pasando eso, ¿no? Ya. Entonces sí, ahí hay otro detalle, sí. Sí, entonces habría que considerar el más grande, ¿no? Tendríamos que considerar este más grande. Este de acá. Sí, tienes razón. Este de aquí habría que considerar. Y si consideramos ese de ahí, entonces bueno, la longitud que vamos a tener va a ser exactamente la misma. Donde cambiaría sería esto, ¿no? Que debería ser 15. Gracias. No había visto el 1 acá. Ya. Listo, entonces ahora sí, ¿no? Sería 15. Y si tenemos eso de ahí, entonces ya podemos aplicarlo, ¿no? Bueno, eso nos va a salir que no haya precisamente clave, pero a ver, alfa. Alfa sería, en este caso lo que queremos calcular, tendría 8 veces pi igual a alfa multiplicado por el radio que es 15, ¿no? Entonces alfa sería 8 pi quinceavos. Bueno, ahí no habría clave, ¿no? No habría clave, pero está bien, ese detalle no lo había visto. Como les digo, esta versión que les han dado es una versión que ha tenido algunas cosas y no se han cambiado. Entonces, como esta, por ejemplo, ¿no? Ahora no hay clave porque lo han hecho pensando en que precisamente el ángulo tiene que salir, pues, ¿no? Un 8pi entre 14, entonces al simplificarlo me debería salir séptimos, ¿no? Esa es la Profesora, idea. Ajá, ¿sí? pero aquí dice que da 4 vueltas el círculo en general, no que el centro se desplaza 8 pi nada más. O sea, se Claro, supone es que que es el que da las 4 vueltas. claro, yo también pienso que el problema ha sido de esa forma, ¿no? O sea, como que nunca menciona lo del centro, ¿no? Pero eso también deja un poco a la confusión, a la deriva de que, pero ¿y entonces desde dónde considero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos considerarlo de esta forma, habría que especificar algo más todavía, ¿no? Y es que el recorrido que da el centro de la figura, ¿no? Eso es lo que tendríamos que especificar si lo queremos ver de esta forma, ¿no? Nota que debemos de tener en cuenta, es en verdad lo que tú dices, yo también lo veo así, ¿no? O sea, la forma es esa, ¿no? O sea, habría que redactar un poco más, porque acá no te lo especifican, ¿no? O sea, debería decir una rueda, no exactamente una rueda, ¿no? El centro de una circunferencia o el centro de una rueda, ¿no? No solamente una rueda, ¿no? Así a secas como lo menciona, ¿no? Para poder considerar esta opción, porque por algo también lo ponen a veces al 1, ¿no? Entonces, si te están poniendo el 1, la mejor pregunta sería, pues, en la figura se muestra una rueda o el centro de una rueda que va sobre una superficie circular, ¿no? Si al ir de C a D da 4 vueltas, entonces ahí como que ya, ¿no? Porque te detalla más, ¿no? Pero si no te detalla nada, también yo también pienso que podría considerarlo desde acá, porque no me dice nada más, ¿sí?
simplemente considero esto como una rueda, aplico esta parte de acá con 14 y queda, ¿no? Porque no me dice nada del centro. Entonces yo puedo usar esto normal, sin ningún problema. No tendría por qué estar mal en realidad. No me especifican nada, ¿no? Y mi clave sería la A. Pero sí, ese detalle de que si te dan un valor de radio, bueno, la mejor pregunta sería poner el centro de una rueda, ¿no? No sé si me dejó entender. Creo que ese es el detalle que faltaría, ¿no? En todo caso, si depende de cómo lo quieran considerar ustedes, ¿no? Si van a añadirle esta propuesta, bueno, su respuesta sería 8 pi-15avos, como por ahí mencionaron. Pero si es que lo van a mantener como que pues, simplemente es una rueda y no importa lo que esté pasando con el centro, entonces, bueno, la clave sería la A, ¿no? Ese es el otro detalle. Muy bien, gracias por las observaciones. No sé si quedó claro, me parece que sí. Ajá, la 7 sería la A. En realidad sería la A si es que no consideramos detalles, ¿no? Si lo consideramos vagamente así, ¿no? Sí sería la A. Pero si le tomamos en cuenta lo del centro, porque yo he visto varios problemas donde sí preguntan qué va pasando desde el centro, cómo va girando desde el centro. Entonces ahí sí como que variaría un poco esto de aquí, sí también. Muy bien, está correcto. Muy bien. Listo. Entonces ya esa idea creo que ha quedado ahí, ¿no? Pero igual hay que escribirlo, traten de verlo ustedes mismos, cuáles son cuál sería la manera, ¿no? Yo he visto problemas de este tipo, pero donde sí mencionan lo del centro, ¿no? El problema es que acá nunca lo mencionan, entonces como que te deja abierto a pensar muchas cosas, ¿no? Ese es el detalle. Entonces se tuvo que haber mencionado algo así. Bueno, esa es la pregunta número 7. Y para la 8, no sé si también la han visto, pero en el caso de la 8 deberían haberte puesto esta de acá, esta figura, que está de este tipo, algo así, ¿no? Algo así, pero que el B coincida con el F. Esa tuvo que haber sido la idea de un principio, porque si no tampoco geométricamente no va a funcionar. Entonces también ese detalle de ahí también hay que verlo, ¿sí? Debería ser más o menos de este tipo. Esta es la nueva figura, ¿no? Con la línea roja que aparece por aquí. Los puntitos, bueno, los puntitos que aparecen por aquí, ¿no? Así debería darse. Así debería darse la figura. Y bueno, acá los 90 grados y todo lo demás, ¿no? Y estos encima pues son paralelos, tipo que gráficamente se ve que son paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pregunta 8? En la pregunta 8 me habla acerca de una empresa de embalaje que está creando una caja especial para proteger este objeto rectangular, este de acá. La caja tiene un panel rectangular, es esta, ABCD, de cartón resistente con dimensiones 20 y 30. Entonces tipo que acá va a tener 30 y por acá va a tener 20, ¿no? Luego me dice, para asegurar el objeto dentro de la caja es necesario doblar el panel de tal manera que los vértices B y D coincidan. Entonces lo que vamos a hacer es juntar este vértice con este vértice, como doblar una servilleta, ¿no? Lo va a juntar, lo va juntando. Lo va a juntar estos de acá y me va a quedar más o menos esa estructura, ¿no? Más o menos esta estructura. Bueno, luego me dice que luego me dicen este doblez forma un nuevo vértice F y la intersección del pliegue se produce en el punto E. Entonces la intersección es aquí en este puntito. Calcula el coseno del ángulo AEF para asegurarse que el panel quede bien ajustado alrededor del objeto, evitando que cualquier movimiento que suceda durante el transporte, ¿no? Eso es lo que nos pide en ese problema. Repito, la gráfica correcta debería ser aquí la que aparece así, ¿no? De esta forma. Y encima estos paralelos, ¿no? Esa debería ser la gráfica correcta. Por acá deberíamos tener al A, al B, al C, 90 grados, al F y al E. Y lo que queremos es el coseno de este ángulo, que en realidad nosotros lo podemos ver como si fuera de esta forma, ¿no? Este pedacito es el que nos podría importar en realidad para comenzar a trabajar con este pedacito, ¿no? Vamos a ponerle un nombre que sea, por ejemplo, Barfi, y a este le vamos a llamar tita, ¿no? Al ángulo que está acá, a todo ese rojo, vamos a llamarle tita, a todo el rojo. Entonces podemos comenzar a llenar cosas, ¿no? Pero en definitiva, ¿ustedes creen que si
se ha hecho ese doblez, ¿por acá sigue habiendo todavía algo más? ¿O es que debería acabar ahí? O sea, acá debería continuar el rectangulito. ¿O no? No, ¿O debería quedar hasta acá nomás? debe continuar. Debe continuar, ¿verdad? Claro. Debería continuar, ¿no? Debería continuar, porque lo único que se ha hecho es levantar. Es como doblar una hoja. Tú la levantas, pero al levantarla, bueno, pues puede haber algo más, ¿no? Puede haber algo más. Entonces, ya una vez sabiendo eso, nosotros queremos calcular el coseno de tita, porque ese es el ángulo AF. Pero eso sería lo mismo que calcular el coseno de 180 menos phi. Y esto, bueno, pues esto sería el coseno en el 180 menos phi, hablamos del tercer cuadrante. ¿Es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Entonces, lo que queremos en realidad es eso. Pero para obtener eso necesito el adyacente y necesito la hipotenusa de ese triángulo que estamos viendo por acá, ¿no? Eso es lo que necesitamos más o menos. Esta partecita de por acá. Necesitaría en este triangulito fijarme, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, llamémosle a este X, pues, ¿no? A este pedacito que está por acá. Este también es 90 grados, todo también es 90 grados, todo también sigue siendo 90 grados. Estamos viendo qué pasa entonces en la figura. Bueno, si tenemos eso, entonces vamos a formar acá un ángulo, vamos a llamarle alfa, este sería beta, pero como esto es 90, esto tendría que ser alfa, y como toda esta esquina es 90, esto tendría que ser beta, y como es un triángulo bueno, un triángulo rectángulo, este de acá es alfa, y de nuevo este sería beta, y de nuevo, bueno, y así, ¿no? Así consecutivamente tendríamos esos valores. Este de acá tenemos que vale 20, no hay ningún problema. Entonces, primero podemos pensar en el triángulo ABE, que es la mayor información que tenemos. Pero como todo esto es 30, todo esto es 30 y este es el pedacito que se está levantando, este de aquí, ¿cuánto valdría? Este rojo. Todo es 30 y este pedacito es el único que no se ha levantado. 30 menos X. Claro, 30 menos X, ¿no? Entonces, en conclusión, vamos a sacar un triángulo que es más o menos de esta forma, un triángulo donde aparece pitagórico encima, ¿no? Donde aparece por aquí 30 menos X, 20 y X, ¿no? Entonces, si realizamos Pitágoras por ahí, tendríamos 30 menos X al cuadrado igual a 20 cuadrado más X cuadrado. Acá nos quedaría 900 menos 60 veces X aumentado en X al cuadrado igual a 400 más X al cuadrado. Acá tendríamos 500 igual a 60 veces X y por tanto X tendría que ser 25 tercios, ¿no? 25 tercios. Y una vez que sabemos quién es X, la pregunta sería, ¿este pedacito también lo podríamos saber? ¿O no hay forma? Porque yo quisiera hallar, en realidad vamos a llamarle este H. Quisiera hallar el valor de EH. Ese es el valor que yo quisiera calcular. O sea, ¿podría averiguar cuánto es que vale este pedacito o no podría averiguarlo? ¿Podría saberse? Sí, ¿Cuánto sería este pedacito? la resta de BF con X, no X que sale 25 tercios. Y F que ahorita con semejanza va a salir. Sí, ¿verdad? Saldría 25 tercios, ¿no? Ahora, si sale 25 tercios, ¿eso me alcanza para saber cuánto es EH? Sí, ¿verdad? Sí, Alcanza, porque si esto es 25 tercios y el de acá también es, bueno, es 25 tercios, ya no lo voy a poner porque se hace muy,
laberintoso, X mejor le pongo. Si sabemos que esto es lo mismo, entonces el valor de EH vendría a estar dado por el 30 restado con 2 veces ese X, ¿no? Que para nosotros es 25 tercios. Ahora, si eso es cierto, entonces vamos a tener que EH es de la forma, si multiplicamos acá sería 90 menos 50, 40 tercios. Entonces yo ya tengo el EH, que es 40 tercios. Pero tengo el EH, que es el adyacente, bueno, voy en algo, pero ahora falta todavía el otro, ¿no? Pero ese otro lo podemos encontrar porque también hay un triángulo pitagórico escondido por acá. Un triángulo que es de la forma, en este caso, phi. En este caso el de acá es 40 tercios, el de acá es 20 y necesito encontrar este valor que está por acá, ¿no? Este valor que es el valor EF. Entonces si realizamos Pitágoras, EF sería igual, o EF al cuadrado, sería en este caso igual a 400 aumentado con 1600 sobre 9. Acá tendríamos f al cuadrado igual a 3600 más 1600, 5200 dividido entre 9. Pero eso lo puedo escribir como 13 multiplicado por 400. Si sacamos raíz sería f, entonces sería igual a 20 multiplicado por la raíz de 13 entre la raíz de 9, que es 3, ¿no? Entonces ese sería el valor de EF. Entonces ahora ya tengo lo que quería, ¿no? Que es justamente el que está al frente de este 90 y el adyacente, ¿no? Es lo único que necesito. Entonces yo puedo encontrar ya quién es el coseno de tita, que en realidad habíamos dicho que era lo mismo que encontrar menos coseno de phi, ¿no? Pero coseno de phi es en este caso el adyacente, que para nosotros tomó el valor de 40 tercios, dividido entre lo que es el EF, que nos había salido 20 raíz de 13 sobre 3. 20 raíz de 13 sobre 3. Y bueno, lo que pasa acá es que el 3 se va a anular. Para empezar, 20 a 1, 20 a 2, y entonces vamos a tener que este de aquí va a salir menos 2 sobre raíz de 13. Pero todavía podemos racionalizar, ¿no? Le podemos poner tipo que 1 por raíz de 13 entre raíz de 13. Y esto nos saldría igual a menos 2 por raíz de 13 entre 13. Y entonces, ¿esa qué clave es? Hay clave, a ver, aquí. No, no. La E, ¿verdad? Sí, la E. Ya está. Entonces, esa sería la idea, ¿no? De nuevo, la idea es partirlo en los triangulitos, ¿no? Que sea necesario. Ahora, como menciono, el B y el F deberían estar alineados. Eso es lo que más o menos no se está viendo exactamente en la figura, ¿no? Eso debería ocurrir. Y bueno, vas a tener un triángulo pitagórico, vas a encontrar X, una vez que tienes X encuentras EH, una vez que encuentras EH ya tienes el otro que es 20 porque es un rectángulo, entonces tu triángulo hace que obtengas la hipotenusa, que es lo que tú quieres, porque como necesitas el coseno de ese barfi, entonces necesitas la hipotenusa y el adyacente, ¿no? Y ahí quedaría, ¿no? Y esa es la idea. Vamos a checarlo para que le puedan tomar la captura. En ese caso sería la E. Muy bien, ahora en la pregunta número 9 es ya un poco más directo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el famoso Yononi. Tenemos, ¿no? Seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Y nosotros teníamos, bueno, no sé si ustedes de repente lo recuerdan de alguna otra manera, pero también había una forma de verlo, ¿no? Acá tenemos 3 pi medios y de nuevo vuelve a ser 2 pi y así se genera todo, ¿no? Y comenzaban con el famoso Yononi. Ahí está. ¿Y qué es lo que hacían acá? Lo cruzaban nada más, ¿no? Se lo cruzábamos nada más. Acá era 0, acá era n, acá era 1, acá era n. Y en el caso de los otros, hacíamos exactamente lo mismo, pero con negativos. O sea, este bajaba, pero con su negativo del 0 que sigue siendo 0, y así con todo lo demás, ¿no? Eso era lo que más o menos de la forma en que se veía. Ahora aquí nos dicen en el ejercicio número 9, en clases de trigonometría, la profesora Raquel
al notar que tiene 30 alumnos en su clase, propone formar grupos cuya cantidad de integrantes sea numéricamente igual a 3 multiplicado por tan de todo de seno de coseno más 2 por cos de tan de seno. Determina el número de grupos que formó la profesora Raquel. Básicamente necesito saber esto de acá. Entonces vamos a colocarlo así, ¿no? Sería 3. Luego ponemos por acá, sería coseno de pi medios. ¿Cuánto es coseno de pi medios? ¿Cuánto es coseno de pi medios? Cero. 0, ¿no? Y tenemos seno de 0 que sigue siendo 0 y tenemos tangente de 0 que sigue siendo 0. Entonces nos quedaría tipo que 3 acá multiplicado con 0 más. Y luego tenemos seno de pi que es también 0, ¿verdad? Luego tenemos tangente de 0 que sigue siendo 0 y coseno de 0 que es igual a 1. Entonces tendríamos esto de acá. Y eso pues nos va a salir 6. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ojo, cuidado con la pregunta. Entonces, si a nosotros nos preguntan o nos dicen que tenemos 30 alumnos y quiero formar grupos de 6 en 6, entonces obviamente voy a tener 5 grupos, ¿no? Y nuestra respuesta sería la E. 5 grupos. Bueno, ahora en lo que sigue vemos pregunta 10. Bueno, ahí ya no la aplico porque es suficiente. En la pregunta 10 nos dice la altura a la que vuela una cometa con respecto al suelo está dada por la expresión seno cuadrado de pi t entre 3 menos coseno cuadrado del doble más 3 en metros, donde t está en segundos y t pertenece a cierto intervalo. Determina el instante en segundos en el que el cometa alcanzó por primera vez una altura de 2 metros sobre el suelo. Entonces, esta es una función que va variando, de acuerdo al tiempo va cambiando las medidas de la altura. Es una función, llamémosle ht. Tipo que sea de esta forma, ¿no? ht que sea de la forma seno cuadrado de pi t sobre 3 menos coseno al cuadrado de 2 veces pi t entre 3 aumentado en 3. Esto en algún momento para cierto tiempo, que no sé cuál es, tiene que darme 2. Yo lo que quiero es encontrar que en qué tiempo esa altura me puede dar 2 por primera vez. Entonces, todo eso debe ser igual a 2. Ya, pero eso es igual a 2 para un tiempo que está en cierto intervalo, que es un intervalo abierto en 0 y cerrado en 10, ¿no? Entonces, vamos a darle forma que todo quede de una sola cosa, ¿no? O todo queda con coseno, o todo queda con seno, porque yo busco una cuadrática. Entonces, voy a mandar aquí el 2, o podemos escribirlo así, ¿no? En vez de seno cuadrado, en esta parte, podemos cambiarlo a doble, mediante cosenos, ¿no? Esto sería como poner 1 menos coseno de 2 veces pi t entre 3. Esto estaría dado entre 2. Le vamos a quitar el coseno al cuadrado de 2 veces pi por t entre 3. Y a esto le vamos a aumentar 3. Una vez que tengamos eso, entonces se supone que eso es igual a 2. El 2 va a afectar o va a pasar a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces nos va a quedar 1 menos coseno de 2 veces pi por t entre 3. Todo esto menos 2 veces coseno al cuadrado de 2 veces pi por t entre 3 más 6 igual a 4, ¿no? Entonces, si eso es cierto, vamos a dejar todo de una sola forma. Sería 2 veces coseno al cuadrado de 2 veces pi por t sobre 3 más
coseno de 2 veces, vamos a ponerlo así, coseno de 2 veces pi por t sobre 3. Y acá nos quedaría pues 7 sería menos 3, ¿no? Menos 3 nos quedaría para este lado. Ya está, igual a 0. ¿No? Entonces, ¿se puede utilizar lo que es aspa simple en esta parte? Sí, ¿verdad? Sí se puede utilizar aspa simple en esta parte. Utilizaríamos 2 coseno de 2 pi t sobre 3 y coseno de 2 pi t sobre 3. Y por otro lado acá tenemos 3 y 1, que nos convendría poner 3 y 1 y acá el que está restando, ¿no? Si nosotros operamos, técnicamente obtenemos el que está al centro. Entonces ya formamos nuestra cuadrática, incluso tenemos nuestros factores y posibles soluciones para ese coseno, ¿no? En este caso sería que 2 veces coseno de 2 pi por t entre 3 tiene que ser igual a 3, o la otra opción es que coseno de 2 veces pi por t sobre 3 tenga que ser igual a 1. ¿Cuál de las dos vamos a considerar entonces para nuestro caso? Bueno, acá sería menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Cuál de las dos consideraremos? Ya por ahí nos dieron la clave para la número 10. Vamos a tener que considerar una de las dos. ¿Cuál sería nuestra solución para nosotros en este caso? ¿El 1? Claro, el 1, ¿no? Porque recordemos que si tenemos algún real adentro del coseno, el coseno va a variar entre menos 1 y 1, ¿no? Y el menos 3 medios es un valor que escapa de eso. Entonces, esto no puede ser, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que coseno de 2 pi t sobre 3 sea 1. Ya, pero si esto es cierto, entonces yo quiero que el t sea mínimo, porque me dice la primera vez, ¿no? El t debería ser mínimo, o sea, quiero que esto de acá sea mínimo. Para que esto de acá sea mínimo, ¿qué valor debería tomar? ¿Coseno de cuánto me da 1? ¿Coseno de qué valor me da 1? 0. De 0, ¿ya? Otro valor sería 2pi, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero el problema es que si nosotros le ponemos 0, t sería 0. Porque si esto fuese igual a 0, entonces el t tiene que ser obligatoriamente 0. Y eso implicaría que esto de acá no estuviera mal, ¿no? Ahí te dan una restricción, te dicen, ¿sabes qué? T no puede tomar 0. 10 sí, acá es cerrado. 10 sí, pero 0 no. Esto significa abierto. Abierto en 0 y cerrado en 10. ¿No? Entonces, como te dan esta restricción, t no puede ser 0. Entonces, ¿qué siguiente valor hace que coseno te dé 1? 2pi, ¿verdad? Y si eso es cierto, entonces t tiene que tomar el valor de 3 como mínimo. O en la primera vez, ¿no? Ya después seguramente va a tomar otro tiempo, pero en la primera vez de tiempo va a tomar 3. Y por ahí nuestra respuesta entonces sería la C, como por ahí mencionaron, ¿no? La C. Muy bien. Por ahí pueden tomarlo en cuenta entonces. Recuerden que lo que queremos es el 2pi t sobre 3 mínimo, ¿no? Y eso se da cuando esto es 2pi. Y si eso es cierto, entonces el t mínimo está dado por 3. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, pueden tomarle la captura ahí. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio número 11 me dice, con el objetivo de facilitar el paso de embarcaciones, se va a construir un puente basculante de 50 metros de longitud. Este es el puente que podemos apreciar acá.
Este puente se puede abrir desde su centro como se muestra en la figura, considerando que los puntos A y B tienen las mismas alturas, sin importar la posición del puente. ¿Cuánto mide AB si dicho puente genera al abrirse dos ángulos de 75 grados cada uno? ¿Alguien hizo la 11? ¿Les dio alguna clave? Bueno, a ver, vamos a resolver esto, ¿sí? Bueno, en este caso, más que verlo así, vamos a verlo como una figura plana. Ahorita una figura plana. Más o menos de este tipo. Por aquí puede aparecer de esta forma. Que lo ideal, siempre que tengamos una figura de este tipo, es hacer los trazos correspondientes, ¿no? Que serían por aquí y el otro que estaría por acá. Estos que aparecen de, voy a ponerlo de color azul, son justamente estos mismos, ¿no? Estamos sacando esta parte. Y ya. Ahora, luego de ello, yo quiero saber cuánto vale AB, que le voy a llamar X. No sé cuánto vale. Tengo que todo esto de abajo vale 50. Tengo que esos ángulos, ¿qué valor toman? Según el problema. Toman el valor de 75, ¿no? Es lo que me dice el problema, ¿no? 75. Ajá. Ahí me dice que cuánto mide AB de dicho puente si se va a generar al abrirse los ángulos de 75 grados cada uno. Ahora, también sabemos que estas medidas son iguales. Eso es lo que nos menciona el problema, ¿no? Ya, pero tenemos un triángulo conocido de cierta manera, ¿no? Porque es un triángulo de 15 y 75, ¿no? Entonces, en este triángulo ocurría algo, ¿no? 75 y 15. Acá teníamos raíz de 6 menos raíz de 2 por K. No sé si lo recuerdan, el otro era raíz de 6 más raíz de 2 multiplicado por K. Y la hipotenusa era, ¿quién era la hipotenusa? 5K. 4K, ¿verdad? Esa era la idea para lo que es el triángulo rectángulo de 15 y 75. Entonces eso mismo lo podemos plasmar acá. Acá vamos a colocar entonces 4K, acá vamos a colocar raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por K, aquí también raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por K, aquí también 4 veces K, y bueno, y aquí podemos bajar el X, ¿no? En conclusión, tenemos que esta suma, o sea, que X, vamos a ponerlo acá, que X aumentado en 2 veces raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por X me debe dar 50. Por K me debe dar 50. Pero para eso necesito saber primero quién es K. Pero yo sé que esos valores de 4K más 4K, ¿a qué debe ser igual? Sabemos también que 4K más 4K, ¿a qué debe ser igual? 50 metros. Claro, 50, ¿no? Según lo que dice el problema, debería ser igual a 50. Y eso significa que 8K debe ser igual a 50 también. Y por tanto, K debe ser 25 cuartos, ¿no? K debe ser igual a 25 cuartos. Eso es lo que debe pasar. Entonces, si ya tengo K, ya tengo X, ¿no? Porque es básicamente reemplazar. Entonces, X sería X más 2 veces raíz de 6 menos raíz de 2. Todo esto multiplicado por 25 cuartos sería igual a 50. Acá nos quedaría que X es igual a 50 menos 25 medios multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2. Como yo quiero dejarlo similar a lo que aparece por acá, vamos a sacarle 25 medios y nos quedaría por acá 25 entre 2, vamos a sacarle. Entonces acá nos quedaría 4, ¿no? Acá nos quedaría lo mismo, raíz de 6 menos raíz de 2. Y si ingresamos por aquí, X sería 25 multiplicado por 4 menos raíz de 6 más raíz de 2, todo esto dividido entre 2. Y eso se parece a la A,
pero acá le han puesto más, debería ser menos, ¿sí? No sé, por eso les preguntaba si lo habían intentado. Ahí ese detalle. Ujú. Muy bien, esa sería la número 11. ¿Por qué vale 50? ¿Por qué la suma vale 50? Porque estos van bajando y este también va bajando y cubre toda la cantidad de metros que tiene este puente. Ocupa todo, ¿no? Al bajarlo ocupa todo. Entonces, como gráficamente se ve, también podemos deducir de ahí, ¿no? Que 4K más 4K tiene que ser 50. Y bueno, gracias a eso obtenemos el valor de K que se puede reemplazar y así obtener el valor de X, ¿no? Lo que necesitábamos recordar acá era bastante el triángulo de los ángulos 75 y 15, eso sí. Muy bien. Listo. Una vez que tenemos esto, vamos ahora sí, pueden tomarle la captura para ir al ejercicio 12. Muy bien, vamos al ejercicio número 12 entonces. En el número 12 me dice un arquitecto ha diseñado un espacio cuadrado para construir un jardín en forma de cuadrado ABCD y dentro de este jardín se ha dividido ciertas secciones triangulares, que son las que están de amarillo, para ubicar diferentes tipos de plantas en las áreas FAE, EDC y CBF, como se muestra en la figura. Estas áreas deben tener el mismo tamaño para garantizar un equilibrio en el diseño paisajístico. O sea, sus áreas también deben ser las mismas, me dice, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo θ de modo que los ángulos entre las secciones triangulares sean los adecuados y así se mantenga el diseño simétrico y proporcional? O sea que si por acá me aparece un ángulo θ, por acá también me tiene que aparecer un ángulo θ. ¿Dónde? Eso es lo que quiero ver. Entonces, vamos a comenzar dándoles letras. Por ejemplo, acá le puedo dar la letra M, le puedo dar la letra N, entonces este pedacito tiene que ser M menos N. Y bueno, pues este pedacito también es M, ¿no? Entonces, si yo quiero que estos dos tengan más o menos el mismo esquema de apertura con respecto al ángulo, entonces el ángulo no puede estar aquí, ¿no? Porque si no, este estaría acá. El ángulo tiene que estar acá. Y si eso es cierto, entonces este debe ser N. Y si esto es N y todo es M porque estamos en un cuadrado, entonces este pedacito es M menos N. Entonces ya llené más o menos los datos. Ahora, yo quiero que las áreas sean iguales, pero a mí lo que me importa es referenciar, por ejemplo, esta con esta, ¿no? Porque estas de acá obviamente son iguales, que no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Bueno, decimos como las áreas son iguales, deben ser iguales. Entonces lo que debe ocurrir, por ejemplo, es que m menos n multiplicado por m menos n dividido entre 2, que es el área de este triángulo, debe ser precisamente igual al área del otro triángulo, que es m por n sobre 2, ¿no? Entonces eso significa que por acá nos va a quedar m al cuadrado más n al cuadrado menos 2 veces m por n igual a m por n. M cuadrado más n cuadrado igual a 3 veces m por n. Eso es lo primero que debemos tener. ¿Pero a qué vamos? Vamos a querer calcular quién es θ, pero nuestras respuestas aparecen con arcoseno. Eso significa que yo en realidad quiero coseno de θ. O sea, lo que me importa es saber quién es coseno de θ. Pero si yo veo mi gráfica, en realidad coseno de θ sería el adyacente, que para mí es m, dividido entre la hipotenusa, que no tengo idea quién es, pero si yo hago Pitágoras, me debería salir m cuadrado más n cuadrado con raíz. O sea, eso es lo que necesito. O sea, yo ya puedo ir reemplazando, ¿no? En vez de yo querer este raíz de m cuadrado más n cuadrado, lo puedo colocar así. Y esto otro tanto que lo puedo poner como raíz de m cuadrado entre raíz de 3 veces m por n. Y esto lo puedo poner como una sola raíz. Y me quedaría tipo que m al cuadrado entre 3mn, que sería m entre 3n. O sea, básicamente yo quiero saber qué pasa con m entre n o qué relación hay, ¿no? Entonces, ya que tengo esa parte, eso es lo que yo quiero. Para comenzar, quiero saber cuánto vale coseno de θ. Eso es lo que busco. Entonces, m cuadrado, vamos a seguir con esta parte, ¿no? Esto ya se cumple. Ahora, a todo lo puedo dividir entre m por n si quiero. Son medidas, así que no hay problema.
Y eso haría que esto me quede de la forma m sobre n, ¿no? Va a quedarme así, m entre n, aumentado en n entre m, igual a 3. Bueno, y si tengo eso, puedo multiplicarle a todo por n entre m. Yo busco esto más o menos, ¿no? Así que vamos a tratar de eliminar algo. Entonces, si lo multiplicamos, acá nos va a quedar 1. Este puede ingresar, y es lo que mencionaba hace ratito, ¿no? La distribución que podemos tener con la multiplicación. La distribución, ¿no? La distribución con multiplicación y suma, multiplicación y resta, pero eso sí, si vamos a distribuir, tenemos que distribuir del todo, no es que distribuimos en un solo lado, ¿no? Entonces, si ingresamos ese que está por ahí, nos quedaría entonces n entre m todo al cuadrado igual a 3 multiplicado por n entre m. Bueno, esto lo podemos dejar como si fuese una cuadrática también, ¿no? Por ahí metiéndole un poco de álgebra. Vamos a ver por acá cómo va quedando. Sería entonces, en este caso, n sobre m al cuadrado. Todo esto le vamos a quitar 3 veces nm. Y a esto le vamos a aumentar 1 igual a 0, ¿no? Entonces, esto al ser cierto y no es fácil utilizar lo que es aspa simple, podríamos recurrir a lo que es el uso de la fórmula general, ¿no? Entonces, n sobre m, usando la fórmula general, sería menos 3 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que en este caso sería 9, menos 4 por 1 por 1. Todo esto dividido entre 2a, que es 2. Entonces, n sobre m va a quedar como si fuese un 3 más menos raíz de 5 entre 2. Ahora, ¿cuál de las dos soluciones voy a tomar? ¿El más o el menos? ¿Cuál de las dos debería tomar? ¿El 3 más raíz de Más. 5 o cuál de ellos? El más. ¿Positivo o negativo? El más. Pero si nosotros tomaríamos el más, el n fuese más grande que el m. Y no tendría sentido lo que hemos visto en nuestra figura, ¿no? No tendría sentido. Desde que iniciamos en la figura, gracias a la figura, sabemos que en realidad este m es más grande que el n. Así que no podemos considerar la opción de 3 más raíz de 5, sino lo que tenemos que considerar es la opción de que n sobre m sea en realidad 3 menos raíz de 5 sobre 2. ¿No? Y eso sí cumple, pues eso sí cumple. Ahora, no tiene nada que ver que mis medidas sean enteras o no, eso acá no me habla sobre un número específico de hijos, de algo, ¿no? Lo que nos mencionan es sobre medidas, que pueden ser en decimales, con fracciones, ¿no? Entonces, n sobre m queda de este tipo. Ahora, bueno, si yo quiero reemplazarlo acá, lo que haría en todo caso es voltear esto, ¿no? O sea, volteamos esta parte y nos quedaría entonces que m entre n es de la forma 2 sobre 3 menos raíz de 5. Bueno, quisiera ponerle 3 más raíz de 5 y 3 más raíz de 5, que es su conjugada, ¿no? Pero yo veo que las claves aparecen más o menos en ese esquema. Entonces, ¿para qué hacerlo, no? Entonces, acá nos quedaría que coseno de tita es de la forma raíz de m sobre n, que es 2 entre 3 multiplicado por 3 menos raíz de 5. ¿No? Ya, pero ese es coseno de tita. Ahora, yo no busco coseno de tita. Nosotros lo que nos pedían era tita. Entonces, tita tiene que ser arcoseno de todo lo que está ahí, ¿no? De toda esa expresión, que es una raíz de 2 dividido entre 3 multiplicado por 3 menos la raíz de 5. O sea, la clave sería, ¿sí? Bien, en ese aspecto la clave sería la A. Muy bien. Ahora sí lo voy a achicar para que le puedan tomar la captura. Luego al final voy a tratar de mandarles el PDF, pero no sé si se pueda porque como no es mi correo, porque he ingresado porque no ha podido entrar el profesor, entonces quizá no se pueda enviar, por eso es que por si acaso tomen la captura. Ya si al final en todo caso si se sube el PDF, genial. ¿Te refieres a 4? 4.
¿Te referías al anterior? A ver, ¿en qué momento? ¿Te referías al 4 con esto? Si te referías al 4 con esto, era porque este 2 pasa a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? O simplemente porque hemos factorizado. Hemos factorizado 25 medios. Entonces, si factorizas 25 medios, 25 por 4 te sale 100. Entre 2, 50, que es el que obtienes acá. En vez de colocar 50, hemos puesto 25 medios por 4, ¿no? Y en vez de colocar 25 medios, hemos puesto 25 medios por 1. Por eso es que salió el 4 aquí. Si es que se refería a ese 4. En la pregunta número 11. Yes. Muy bien, vamos entonces a la número 13. Bueno, en la número 13 me dice que se sabe que una persona inspira y expira todo en un lapso de 3 segundos. O sea, tenemos un tiempo de 3 segundos, de 0 a 3. Y la cantidad de aire en los pulmones varía entre un mínimo de 3 litros y un máximo de 5 litros. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones se ajusta a las características mencionadas para calcular la cantidad de aire en los pulmones como función del tiempo? Entonces lo que tengo es un t que está variando entre 0 y 3. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, le multiplicamos 2 pi tercios. Si le multiplicamos 2 pi tercios nos queda de esta forma. Acá nos quedaría 2 pi tercios multiplicado por t y acá me quedaría con 2 pi tercios por 3, que sería pues 2 pi. O sea, tengo un ángulo que está variando entre 0 y 2 pi. Si es que yo quiero saber qué pasa con el coseno de dicho ángulo, ¿entre qué valores estaría el coseno de dicho ángulo? ¿Entre qué valores se encontraría? Si tenemos un ángulo que está entre 0 y 2 pi, el coseno de ese ángulo, ¿entre qué valores se encontraría? Se encontraría entre menos 1 y 1, ¿no? Porque x puede tomar cualquier valor ahí entre 0 y 2 pi, lo vamos a tener entre menos 1 y 1, variando, ¿no? Acá está el 1, menos 1, el coseno es el que va echado, ¿no? 1 y menos 1. Así que lo encontramos entre esos valores. Ya, pero nosotros queremos que se esté entre 3 y 5. Entonces debemos sumarle 4, ¿no? Le sumamos 4, acá sería 4 menos 1, 4 más coseno de 2 veces pi t sobre 3, no era igual que 4 más 1. Y ahí sí voy a encontrar que este de acá, que le voy a llamar y, se va a encontrar entre 3 y 5. Cumple con las condiciones, entonces la función buscada tiene que ser la de y igual, esta de acá, ¿no? Y igual a 4 más coseno de 2 veces pi por t sobre 3. Gráficamente podemos corroborarlo con puntos o podemos entender esta situación con puntos, ¿no? El coseno tiene una gráfica que es periódica y además es más o menos de este tipo. Es más o menos, acá está el 5, vamos a suponer que acá está el 5 y por acá está el 3. Entonces el coseno va algo así, ¿no? Y por acá también, ¿no? Va algo así. Entonces, como va algo así, entonces nosotros podemos agarrar puntos de repente si queremos ver cómo es que está funcionando esto. Podemos agarrar puntos, este es t y este es y, o lo que le podemos llamar f de t si queremos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, podemos hacer una tabla para ver esto de acá, t y f en t, cómo es su comportamiento, ¿no? Cuando t toma el valor de 0, porque va a ir de 0 a 3, este f en t, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, sería cos de 0 más 4, cos de 0 es 1 más 4, 5. Justo es este punto. Luego podemos agarrar otro puntito que esté por acá, o por aquí, ¿no? Otro puntito, que sea por ejemplo el punto 3 cuartos. Bueno, si es 3 cuartos, lo reemplazamos acá, sería 3 cuartos, sería pi medios. Tengo cos de pi medios más 4, es 0 más 4, que sigue siendo 4. Entonces cuando agarro acá es 3 y 4, está por aquí ese puntito. Ahora de nuevo, puedo agarrar otro punto. Digamos que agarro el punto ahora 3 medios. Si agarro ese punto 3 medios, reemplazo acá, entonces me sale de pi. Tengo 4 más coseno de pi, que sería 4 menos 1, 3. Entonces justo tengo este punto que está acá, que coincide con el 3, ¿no? Y bueno, la gráfica acá debería ser un poco más exacta, a ver, algo así. Sigue yendo, ¿no?
Entonces podemos agarrar otro punto, agarramos el punto 9 cuartos, por ejemplo. Si agarramos el punto 9 cuartos, lo reemplazamos acá, nos quedaría entonces 3 pi medios. Tengo cos de 3 pi medios más 4 y eso nos daría 4. Y finalmente agarro para un tiempo 3, que es el otro extremo. Ese de ahí nos ha salido 4, ¿no? Y finalmente agarro el 3, que es para el otro extremo. Si agarro el 3 para el otro extremo, sería cos de 2 pi más 4, que es cos de 0 más 4, que es 1 más 4, 5. Entonces justamente coincide con esto. Y ya, y luego vuelve a suceder lo mismo. Entonces estamos hablando de esa función definitiva. Una forma de conseguirlo es tabulando, otra manera de conseguirlo es sabiendo cómo es que está funcionando ese ángulo y viendo dónde se encuentra ese coseno. Es otra de las formas donde se puede conseguir de ese modo. Muy bien, esa sería la pregunta número 13 entonces, de este tipo. Algo similar pasa también con el seno, por ejemplo, ¿no? En su gráfica pasa algo bastante parecido. Nosotros queremos ver de qué tipo sería la función, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar de pi tercios o de 2 pi tercios, ¿no? Entonces si tú multiplicas de pi tercios, vas a tener un valor entre 0 y pi nada más, ¿no? Entonces este coseno ya no se va a encontrar entre menos 1 y 1. Y tú quieres obtener extremos 3 y 5. Eso es lo que necesitas obtener. Entonces tratas de adaptar un valor de y o un valor de f de t, ¿no? Nada más es por eso que ves pi tercios. Tú puedes verlo con pi tercios y vas a tener de 0 a pi. Su valor de coseno va a variar, ya no va a ser de menos 1 y 1. Y por tanto ya no va a agarrar de 3 a 5, que es lo que tú necesitas. Esa es la razón por la cual se tendría que multiplicar por 2 pi tercios. Porque tú quieres que esté entre 0 y 2 pi. Porque tú quieres a un coseno entre menos 1 y 1. ¿No? Esa es la razón. Y bueno, lo de sumar 4 es para que precisamente termine entre 3 y 5. Si no, no terminaría entre 3 y 5. Puedes hacer el proceso al revés, también puedes hacer el proceso al revés. Yo lo hice para que se entienda el por qué tendríamos que tomar ciertas formas, ¿no? O si no, en todo caso, se puede realizar también haciendo tabulación, como hice en este caso. De esas maneras se puede comprobar. Bueno, y en lo que es la número 14, a ver, ahí les puse algunos más para que puedan practicarlo después, si es que el PDF funciona. Y en la número 14 me hablan de un VT que tiene cierta estructura, ¿no? Primero necesito que ese VT sea nulo. Entonces, eso es lo que me menciona, ¿no? Es que ese VT, que es una distribución en toneladas, sea nulo. Entonces, lo que necesitamos primero es que eso sea igual a 0. O sea, que ese 0 sea igual a 100 multiplicado por 1 más n de 2 veces pi multiplicado por t menos 60, todo esto dividido entre 360. Ahora, para que sea 0, esto de acá tiene que ser menos 1, definitivamente. Y para que eso sea menos 1, sé de qué valor me da menos 1. Entonces, lo de adentro, ¿a qué debería ser igual? 2 pi tercios. Claro, tendría que ser igual a 3 pi. A ver, acá sería 360, tendría que ser igual a 3 pi medios, ¿verdad? 270, ¿no? 3 pi medios. Ya, pero si eso es cierto, entonces vamos a tener aquí el pi con el pi se van a ir. Acá tenemos mitad 1, mitad 180, mitad 1, mitad 90. Y tengo que t menos 60 va a ser 200. T menos 60 igual a 270. Por tanto, t va a ser 330. Pero resulta que cada mes tiene 30. Entonces va a ser 30 por 11, ¿no? O sea, han transcurrido 11 meses. Entonces estamos hablando del inicio de año aumentado preciso en 11. Esto sería igual al 30 de noviembre. Y lo mismo va a pasar, pero ahora para la altura. Ahora para la altura también va a pasar lo mismo, ¿no? Solamente que nos piden el día que alcanzó su máximo valor. Para encontrar el máximo valor, esto de acá adentro, cuando el seno tiene su máximo valor, se encuentra entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, cuando el seno es 1. Pero ¿cuándo es que sucede que el seno es 1? Máximo valor. ¿Cuándo sucede que precisamente ese seno es 1? Cuando lo que está dentro
es igual a ¿quién? Es igual a pi medios, ¿no? Y si ustedes lo desarrollan por ahí también, T les debería salir 150, lo que es equivalente a un 30 por 5, ¿no? O sea, 5 meses, estamos hablando de 30 de mayo. Entonces la clave sería la A. Muy bien. Listo, entonces voy a intentar compartirles esto. La serie. Ok. Voy a adjuntar archivo. A ver, espero se pueda. A ver, bueno, ahí compartí el archivo, ¿sí? Bueno, nos quedaríamos por hoy acá. Muchas gracias, cuídense. La profesora puede ser. Cuídese, profesora. Gracias, cuídense.